Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Mirad, a este vídeo le he titulado Sana desde tu interior. Y son solo ejemplos que os voy a poner de personas que yo he conocido que cambiando la forma de ver las cosas han podido sanar. También os voy a poner ejemplos de personas que no han sanado para que podamos ver que ese cambio, como yo le digo, ese chic, cuando cambiamos ese chic mentalmente, es cuando nosotros realmente podemos ser dueños y podemos darnos cuenta de lo que esas emociones nos producen en nuestra vida. Bueno, vosotros sabéis que siempre hemos dicho desde el principio de este canal que nuestra vida la rige el inconsciente en un 95%, de que la mayoría de los pensamientos que tenemos son a nivel inconsciente, de que lo que nosotros vemos en realidad no es la verdad, sino lo que nosotros estamos interpretando a través de nuestros sentidos. Pues con nuestros sentimientos pasa lo mismo, los estamos interpretando continuamente. Entonces, esa interpretación de esas emociones y de esos sentimientos que nosotros vivimos es lo que nos llevan muchas veces a desarrollar algún tipo de síntoma físico. Entonces yo voy a poner algún ejemplo para que vosotros lo veáis. Ejemplo muy físico. Una persona que viene aquí a casa que tiene una cistitis de repetición desde hacía más de 10 años. Es más, ella el día anterior decía que acababa de tomarse el último antibiótico y que estaba un poquito desesperada, ya no sabía qué hacer. Bueno, pues mi primera pregunta es ¿desde cuándo tienes esa cistitis? Nos vamos al pasado, me lo dice. Se da cuenta que cuando ella tiene 13 años, su madre se queda embarazada y tiene una hermanita. Claro, su madre tenía que salir a trabajar y no podía quedarse con el bebé recién nacido. Y entonces a ella le pide que se haga cargo de ese bebé. Entonces ella, a partir de entonces, pues fijaros, en plena adolescencia, no podía vivir su adolescencia, la mayoría de las veces incluso ni siquiera podía ir al colegio. Entonces ella vio que le habían organizado su vida. O sea, ella no era capaz de organizar su vida porque circunstancias mayores le habían hecho que se lo organizara. Claro, ¿qué es lo que a ella le pasaba? Pues le pasaba que cada vez que sentía que alguien le estaba organizando su vida, le venía una cistitis. Y a lo mejor era algo, pues simple y llanamente que el novio le quería dar una sorpresa y le decía, bueno, nos vamos a ir a este sitio de vacaciones. Ya le daba la cistitis. Cuando ella se da cuenta de esto, se da cuenta que, claro, ella a nivel inconsciente, porque esto no era nada consciente para ella le tenía cierto, vamos a decir, odio a la madre. Tenía, pues, la sensación esa de que la madre no le había dejado vivir su vida. Solamente fue darse cuenta de esto, perdonó a la madre, hizo un acto de perdón hacia la madre, hizo un acto de perdón hacia ella misma, puesto que era ella la que se dio cuenta que era ella la que se estaba provocando a nivel inconscientemente esas cistitis y se le pasaron. A partir de entonces se le pasaron. Y también pudo ver que el que le organizaran la vida era la manera que ella tenía de verlo, que nadie le estaba organizando la vida, que eran sorpresas que a lo mejor le quería dar pues su novio o cualquier persona querida. Pues fue solo darse cuenta y eso se le sanó. Como yo le decía, no te preocupes que ya has sido consciente de ello, la importancia de tomar conciencia y que a partir de ahora, pues vas a ver que lo que tú estás pensando no es la realidad, no te están organizando la vida como tú crees que te estaban organizando. La mayoría de las veces son sorpresas, la vida nunca va a ser lo que tú pretendas que sea, vas a vivir en la incertidumbre y eso lo tienes que tener en cuenta. Y eso ella lo tuvo mucho en cuenta y sano. Bueno, os voy a poner más ejemplos de esto. Mirad, he tratado a mucha gente con hiperhidrosis, mucha, ¿vale? Y sí os puedo decir que la mayoría no han sanado. Pero os voy a poner el ejemplo de una persona que es que tenía, porque bueno, han venido con gente con hiperhidrosis plantar, palmar, pero esta persona que vino tenía hiperhidrosis en todo el cuerpo y no era solamente en los meses de verano, sino era durante todo el año. Bueno, como yo lo mismo le pregunto desde cuándo, ella me dice que ella desde chiquitita, dice es que mi madre ya en la cuna, que cuando yo estaba en la cuna me decía que tenía que estar cambiándome continuamente por la cantidad de sudoración que yo tenía. Claro, aquí sí que tuvimos que buscar en su árbol genealógico, buscamos en sus antepasados. Entonces, claro, cuando ella me relata
todas las circunstancias que habían vivido sus abuelas, violaciones, malos tratos. Tenía un árbol, claro, entonces ella, incluso a una de sus abuelas le hicieron casarse muy, muy, muy joven y se sentía totalmente violada en el matrimonio. Entonces, ella, cuando yo le explico, y además le explico la función que tiene el sudor, y le hago una explicación, y me acuerdo perfectamente que le dije, mira, los peces cuando se sienten atrapados, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad que esa viscosidad que tienen la aumentan para poder escaparse? Entonces, a través de tu árbol, tú has venido a sanar todo aquello que tus abuelas vivieron. Tienes que saber que tú ya no vas a vivir lo mismo que ellas. Le expliqué un poquito lo que era la epigenética, el entorno, cómo estamos influenciados por nuestro entorno, que ella ya no iba a vivir lo mismo y que ella lo único que tenía que hacer era trascender ese programa. Se le cambió la cara, se dio cuenta absolutamente de todo y se dio cuenta que, claro, ella cada vez que se sentía atrapada, cada vez que se sentía con un compromiso, cada vez que ella sentía que, por ejemplo, se le acercaba algún chico que quería ligar con ella o que quería mantener relaciones, es que ella huía de todo eso. Eso fue solo también darse cuenta de eso, tomar conciencia de ello. Y recuerdo que a la semana normalmente yo mando un WhatsApp para ver qué tal están y me dijo que estaba fenomenal. Me dijo, no te lo vas a creer, ya no sudo. Dijo, fíjate que lleva, porque ella era una persona que además se duchaba, ni se sabe las veces al día, porque siempre se sentía muy sucia, porque también le venía de su árbol, ¿no? Me decía, he conseguido ducharme solamente una vez al día, por las noches. Ya no sudo como sudaba, ni muchísimo menos. Creo que ya a partir de ahora no voy a volver a sudar nunca más. Fue tomar conciencia, fue darse cuenta que era algo que ella había venido, y además hubo una cosa que yo le expliqué. Es tanto el amor que han tenido tus antepasadas, porque venía por parte de las abuelas, y tal la confianza que han tenido en ti, que sabían que tú ibas a ser capaz de trascender esos programas y ibas a poder liberarlas a ellas al mismo tiempo que te liberabas a ti. El cambio para esa persona fue como ella me decía, como de la noche al día, solo tomando conciencia. Os voy a explicar también un caso que ese no es tan físico, era una persona que vino aquí que llevaba más de 10 años con una depresión profunda, con medicaciones que le habían puesto que ella no sabía ya cómo, para qué de aquello. Eh, con ella me costó un poquito más de trabajo porque sí que, como no sabíamos de dónde le venía, pues tuvimos que hacer una hipnosis ericksoniana. Puso a toda su familia en ese infinito para poder perdonarlos y prácticamente cuando habíamos terminado ya, le viene y me dice, Paquita, dice, es mi suegra. Además me dijo así, es mi suegra. Ella había sufrido mucho por ella y lo único que yo le dije, bueno, pues además su suegra ya había trascendido. Tienes que perdonar a tu suegra, tienes que entender que ella no quería hacerte daño, que lo hizo lo mejor que ella sabía en ese momento. Ella, tu suegra se sintió atacada por ti, bajo las circunstancias que ella me explicó, y si quieres salir de aquí, vas a hacer ese acto de perdón hacia ella y vas a perdonarte hacia ti misma. Pasó lo mismo. Y yo le dije, es más, yo me acuerdo que le dije, si quieres quitarte la medicación psiquiátrica, vas a ir a tu médico para que poquito a poco te la vaya retirando. A la semana me dijo, como me he cansado de sufrir, ya sé lo que tengo que hacer. Se acabó todo. Se acabó su depresión. Es más, me dijo que incluso dice, probablemente venga mi hija porque ella también está muy influenciada por mí. Ni la hija ni ella. A partir de entonces siguieron su vida tal y como ellos querían vivirla. Ha habido otras muchas personas que no lo han conseguido, pero ¿sabéis por qué? Porque, como yo digo, su mente no le ha hecho ese clic, no se han dado cuenta. Eh, Nos cuesta mucho trabajo, mucho, y eso nos cuesta muchísimo a todos saber que nuestro inconsciente es lo que está rigiendo nuestra vida, que ese inconsciente puede venir a través de los programas de nuestros antepasados, a través de lo que hemos vivido en el vientre de la madre, a través de cualquier cosa que hayamos vivido, cualquier circunstancia que hayamos vivido en nuestra vida.
Es pararte en un momento determinado, es saber qué emoción estoy yo viviendo y de qué manera la estoy viviendo para que me produzca en mí cualquier síntoma físico o cualquier, pues, esa depresión o una forma de actuar que yo no entiendo. O para que yo entienda, por supuesto, pues porque siempre conozco, por ejemplo, a los hombres, a los mismos hombres. Solo cambian el nombre, pero todos son iguales. Te puedo poner más ejemplos. Vino un señor que él no entendía por qué se enamoraba de mujeres muy jóvenes. Y es que él se creía ya que hasta incluso que era un pervertido. O sea, es que decía, yo es que ya mi familia, todo el mundo, y no es que él actuara mal, porque no actuaba mal, o sea, se enamoraba de esas personas, se casaba con ellas, tenía hijos, luego trataba a esas mujeres, aunque se separara de ellos, con un amor. Eh, Ella iba a su casa, mantenía a sus hijos, los que tenía con una, con la otra, pero cuando ya llevaban un tiempo y esas personas se hacían mayores, se enamoraba de otra, mucho más joven. Entonces, claro, también tuvimos que ir a buscar atrás y no, le pregunto y me dice que, claro, su madre se queda embarazada de él cuando tenía 13 años. Su madre fue maltratada físicamente, emocionalmente. Entonces, claro, él se erige en protector de su madre y de todas las mujeres jóvenes. Entonces, por eso él trataba con ese amor a las personas, por eso se enamoraba, porque sentía que tenía que protegerles. Protegía a ellos y protegía a sus hijos. Y lo único que le pasaba al pobre es que, como decía, me se estaba arruinando, porque tenía ya tantas personas que dependían de él. Y fue solo entenderlo y se le quitó un peso de encima. Y es más, cuando yo le dije, bueno, si quieres, pues trabajaremos para que no sigas con estas pautas. Y me dijo, no, no, si ya no hace falta nada, si yo lo único que intentaba era entender que yo no soy un pervertido y que yo le pudiera explicar a mi familia que de dónde viene esto para que mi familia también me entienda a mí. Pues fue entenderlo y cambiar su vida por completo. O sea, ya no tuvo que hacer nada más, simple y llanamente. Y en el momento en que tú estás con esas personas y ves el cambio, porque es que se les transforma la cara, ves ese cambio. O sea, cuando vienen con la cara totalmente caída, ajada, como yo digo, con esa tristeza, y cuando se produce ese cambio a nivel mental, se produce, pues es un cambio físico también lo que hay en ella. También tengo que deciros que ha habido muchas personas que han cambiado y que después han vuelto otra vez a la misma rutina y han vuelto a caer en lo mismo. Y mi explicación siempre era la misma, ¿vale? Nosotros podemos deshacer un programa, o podemos quitar un programa, y pongo el ejemplo del ordenador. Yo voy a un ordenador y un programa que no me interesa le digo, papelera de reciclaje. Pero yo si luego vuelvo a instalar ese programa en el ordenador, ¿verdad que otra vez lo vuelvo a tener instalado? Pues con la mente pasa igual. Si yo desinstalo ese programa de mi mente, pero luego vuelvo a las mismas rutinas y vuelvo a los mismos pensamientos, ese programa se vuelve a instalar. Por eso hay personas que, una vez que ya se han librado de todo, vuelven otra vez a lo mismo y vuelven a instalar esos programas. La importancia, que pongo estos casos, la importancia de que nosotros seamos muy conscientes de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de que nos demos sobre todo cuenta de una cosa. La enfermedad no es algo que viene, como yo digo, voy a fastidiarte la vida. No. El inconsciente no tiene otra forma para comunicarse contigo si no es a través de tu cuerpo. Y cuando tú tienes un síntoma físico, ese síntoma físico te está diciendo que tú no estás siendo coherente contigo mismo. Y es más, ese síntoma físico a lo mejor lo que está tratando es de mantenerte con vida. Te pongo el ejemplo de la cistitis, la organización de territorio. ¿Qué hacen los animales cuando tienen que marcar un territorio? Un perro, un oso en el bosque va orinando para que cuando venga otra persona, otro animal huela y sepa que ese territorio es suyo. Las mujeres es organización de territorio, estamos organizamos nuestra casa. Cuando a ti te viene esa sintomatología física es porque tú necesitas mucha más cantidad de pis en tu vejiga para poder organizar tu vida. Entonces, la biología te está ayudando haciendo precisamente eso, para que tú puedas organizarte tu vida, para que te des cuenta de que tú no eres quien te la estás organizando. Te pongo ese ejemplo como te puedo poner otros muchos ejemplos.
de, pues yo qué sé, pues una desvalorización que tú tengas a nivel de cualquier cosa que te pase, la vas a tener probablemente en tus huesos y sobre todo en las mujeres. ¿Por qué tenemos las mujeres osteoporosis cuando llegamos a la menopausia? Lo más normal es que nos digan, vale, es que tú estás perdiendo el calcio de los huesos. Vale, sí, pero porque nos desvalorizamos como mujer, creemos que ya no servimos, creemos que se nos ha ido la juventud. Entonces el cuerpo te está diciendo y te está avisando y no tiene otra manera de decírtelo. Puedo ponerte muchos ejemplos de personas que se han sanado. Ha habido personas que incluso un cáncer de pecho, que iban a operarlo, porque no se sentía protegida, había fallecido su padre, no se sentía protegida por su marido. Simple y llanamente el darse cuenta de que su marido sí que la estaba protegiendo, lo que pasa es que ella no lo sabía ver, porque para ella la protección era otra cosa, y para su marido otro totalmente distinto. Y ese cáncer le desapareció. Cuando le fueron a operar, vieron que solamente tenía un bultito de células que, muertas que estaban protegidas por una membrana, pero nada más. Y como eso, infinidad de casos, que te estoy explicando esto porque son los que yo he visto, pero puedes irte a cualquier vídeo de YouTube, ¿eh? Puedes irte a personas que te dicen que han sanado y que han sanado de forma totalmente espontánea. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del sentido biológico que tenía esa enfermedad o esa sintomatología para ellos. Entonces, pues como siempre, mm, lo único que te hago, lo único que quiero con este vídeo es que tú reflexiones, que cada vez que tú sientas que tienes cualquier cosa, que pienses qué emoción estás viviendo. Igual estás saliendo de cualquier trauma que has vivido y el cuerpo te está ayudando a salir de él. La mayoría de las veces cuando tenemos esos catarros que tenemos de repetición, es algo que tú ya has sabido gestionar y cuando estás terminando de gestionarlo, en ese periodo de recuperación, tu cuerpo te está ayudando porque a lo mejor simple y llanamente te está diciendo, tienes que descansar un poquito más, si descansas un poquito más, yo voy a poder ayudarte. Es saber que el cuerpo no está en tu contra, todo lo contrario, es que está a tu favor, está para decirte por dónde tienes que ir, está para que tú aprendas a guiarte a través de él, está para que en vez de que lo maltrates, pues todo lo contrario, para que lo cuides. Tienes que cuidarte, por supuesto, físicamente, con tu alimentación, como te he dicho otras muchas veces, con tu ejercicio, pero recuerda que el alimento no es solo aquello que entra por tu boca, sino lo que entra a través de tus sentidos, lo que escuchas, lo que estás viendo. Todo también eso es el alimento de tu alma. Si tú estás viendo una noticia que a ti te está impactando esa noticia, eso también te está impactando en tu cuerpo. Y claro, esto es gotita a gotita, ¿eh? También puede ser en muchas ocasiones, cuando estamos viviendo situaciones de estrés que para ti a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta. Esas situaciones de estrés, poquito a poco, van mermando en ti y van a hacer que llegue un momento en que tu cuerpo te diga, vale, hasta aquí he llegado. Y te va a provocar cualquier cosa para que empieces a tomar conciencia. Entonces, tu cuerpo no es tu enemigo. La enfermedad no es tu enemiga. Simple y llanamente viene a decirte, céntrate, sé coherente, pon atención en lo que estás viviendo, tómate ese tiempo para ti, aprende en tu día a día de todo lo que esté pasando. Pon el pasado a tu disposición para que ese pasado no se siga repitiendo, para que eso no determine tu futuro. Aprende de todo lo que vaya pasando en tu día a día. Convierte en cualquier cosa que te haya pasado o cualquier enfermedad en tu maestro. Aprende de todo en tu vida, porque solamente así, con ese aprendizaje, es cuando sanamos desde el interior. Que por supuesto también podemos sanar desde el exterior, que ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? Que si yo me pego un porrazo,
Y si me hago una brecha, por supuesto que me tienen que coser, porque le tengo que ayudar a mi cuerpo. Tienen que darme unos puntitos, pero el que se sana es tu cuerpo, ¿sí? Fíjate, aunque no te dieran los puntos y esa herida se te quedara súper abierta, tu cuerpo se sanaría de otra manera, tardaría más o menos, pero terminaría por sanarse. Entonces, sé muy consciente del valor que tiene a nivel físico tu cuerpo, pero sé muy consciente de cómo lo estás tratando a todos los niveles. Somos demasiado exigentes con nosotros mismos, nos pedimos demasiado. Eh, somos, pues queremos hacerlo todo bien, queremos tenerlo todo controlado. Y el universo te está diciendo, eso no es así. Tú tienes que confiar en mí, tienes que aprender de todo ello. Tenemos que aprender, tantas veces os lo he dicho, de la naturaleza, de los animales, de los árboles. Cuando nosotros empezamos a fijarnos en todas esas cosas, nos damos cuenta que formamos parte de esa naturaleza, de ese universo. Y eso es lo que nos va a llevar a que estemos mejor con nosotros mismos. Vamos a pasar por esta vida por todo, vamos a pasar de todo. Desengaños, enfermedades, por todo lo que tengamos que pasar. Vamos a ir aceptando todo aquello que nos va viniendo para ir aprendiendo. Y nada más, que como siempre te digo que espero que este vídeo te sirva para reflexionar y para que cada vez que te pase algo, te tomes tu tiempo para ti, te preguntes, ¿para qué estoy pasando esto que estoy pasando? ¿Qué viene a decirme? E intenta entenderlo y perdonarte. Nada más. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima.